Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, un saludo desde otra edición de el primer podcast sobre noticias y análisis de la Asamblea Nacional del Ecuador. Transmitimos en nuestro 7º año ya. Gracias por seguir con nosotros. Estamos concluyendo el año 2025 y pues les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales y compartir este programa, como también sus comentarios. Y obviamente pues estar al tanto de nuestro portal principal www.thecreativenews.info. Estamos pues entonces en una nueva edición de Cabina Parlamentaria. Sin duda, el bloque de ADN es la fuerza más hegemónica en este periodo legislativo. Sin embargo, el pronunciamiento de las urnas el pasado 16 de noviembre de 2025, que está a puertas de cerrarse, generaron algunos cambios de fondo y de forma. Primero, tenemos que señalar que los asambleístas como Egner Recalde, Dominic Serrano, Ferdinand Álvarez han pasado a un estado de paria, ¿no? Se han convertido pues en una especie de vergüenza del bloque de ADN, tanto por sus casos, sus comportamientos dentro de la Asamblea, como también por sus entornos de carácter político. Otros se mantienen en el congelador. Por otro lado, hay que considerar la figura de Natalie Morillo, que pasó de ser una asambleísta del bloque a nada más y nada menos que dar el salto al Ministerio de Gobierno, y ahora pues se encontrará en la principal punto, en la principal cabina estratega de la conversación y los diálogos dentro de la propia Asamblea Nacional. Y además con un elemento fuerza para las coyunturas que se vienen en el país, que están alrededor de los gobiernos parroquiales, cantonales y provinciales. Entre otras de las figuras que también bajaron el perfil podríamos contar pues con Valentina Centeno, mientras que Michelle Mancheno, Esperanza Rogel, Alejandro Lara van destacando. Este ha sido el proceso, el movimiento del bloque de ADN en este año 2025. La tarea del bloque de ADN luego de la derrota electoral entonces del 16N o del 16 de noviembre es luchar por sostener y agrandar el bloque legislativo, luchar por las enmiendas constitucionales que son la vía política legal que le condiciona al gobierno de la lista 7 de ADN liderada por Daniel Noboa. Estas enmiendas constitucionales es la figura que debe venir desde Carondelet y tiene que reposar o abrirse campo en el bloque legislativo. Cubrir a sus ministros también, pues eso sería una de los elementos que tendrán en el folder, en la agenda, en el trabajo que generará el 2026. El caso del Ministerio de Salud y, claro, enfrentar la política administrativamente a la bancada de la Revolución Ciudadana por la legitimidad del Ejecutivo. Siempre la oposición busca, ¿no es cierto?, poner en el banquillo del juicio político a los ministros, y el bloque de gobierno por lo general busca siempre cuestionar, enfrentar, poner en evidencia las políticas y las decisiones administrativas de otros gobiernos o otros planteamientos de carácter político. En cuanto al rafaelismo, correísmo o RC, no es un bloque en sí mismo, ¿no? A diferencia de la propaganda de que tienen una estructura, que funcionan más como un aparato en la práctica, lo cual ya se considera o se pone en evidencia varias corrientes y múltiples posiciones políticas dentro de este bloque. Lejos de sostener una doctrina o ideología, se esgrimen entre palabras de trinchera como elementos de izquierda o progresismo, pero no hay tal. Eso no corresponde a una línea doctrinaria, una línea ideológica hegemónica o homogénea dentro del correísmo. Al contrario, el correísmo pues es únicamente un brazo de un caudillo que está fuera del país, y eso les hace que sean un colectivo bastante frágil en un momento determinado y con muchas pugnas internas
que por varias razones que irían desde la cobardía hasta los intereses o incluso amenazas, esas contradicciones al interno no las hacen públicas y obviamente en el uso de la demagogia tradicional la tapan como disciplina militante. Pero eso no tiene nada que ver en una disciplina militante en donde no hay partido, no hay doctrina, no hay estructura, no hay metodología de decisiones, ¿no? Y eso pues se expresa ante el cierre de este año. La caída de la aceptación de sus jefes de gobiernos locales, la división nacional expresada en la desafiliación de la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, y el pobre papel de su jefe de bancada, Juan Andrés González, un abogado lojano sin mayor respaldo popular local y menos de impacto de carácter nacional, que no ha logrado igualar y superar ni siquiera el liderazgo que tuvo y se ganó en el campo de la fiscalización Viviana Veloz, la anterior jefa de bancada. A González le gusta salir más en medios de comunicación, a gritar, a hablar mucho, pero no concreta, no tiene elementos ni fiscalizadores, ni legislativos, ni políticos, ni hacedero de convocación de línea de masas, ni es un cuadro de carácter cualitativo, ni cuantitativo. Entonces, pues es simplemente una conducción, un liderazgo de la bancada, como siempre en el correísmo, de arriba hacia abajo, ¿no? Y no por elementos históricamente concretos. Hoy mismo se encuentra entre fuego cruzado, entre demandas judiciales y sanciones administrativas, con lo que muchos de sus compañeros de bancada más bien tratan de no acercársele en los pasillos, en las sesiones del Pleno Legislativo. Así entonces, al cierre de este año 2025, tenemos que señalar también el desgrane prácticamente de el bloque o la representación de Pachacuti, la lista 18, o el brazo electoral de la CONAIE, ¿no? Que en un momento determinado la CONAIE, pues este año 2025 quedará para la historia como el fin, como el desgaste, como el acabose de su hegemonía dentro del sector de carácter social. Recordemos que a fines de los 80, inicios de los 90, hay la crisis, la desaparición del bloque del eje izquierda y derecha. Desde entonces finalizan precisamente estos dos elementos de contradicción de la explicación de la política. Y en el Ecuador se evidencia ante un vacío de partidos y de respuestas de carácter social. Es entonces cuando aparece el proceso el proceso de carácter cultural alrededor de la crisis del racionalismo occidental. En el Ecuador se expresa alrededor de este elemento de reconfiguración y de resignificación del movimiento indígena. Y aparece la CONAIE como un elemento aglutinador de muchas demandas de carácter social. Prácticamente se vuelve en la vanguardia de todo un sector del contrapoder. Pero Pachacuti no pudo en todos en más de 30 a 35 años generar un proceso doctrinario. Duda entre el indigenismo. Hay momentos en donde ha sido pues un pulsador de algunos elementos de carácter políticos, sociales, y otras veces simplemente en una cantera de nueva burocracia o de los ponchos dorados. La CONAIE en el año 2025 sin duda pues tendrá un año para la historia. Apareció en 1990 con un gran impacto de carácter histórico, prácticamente quebró en dos la historia social del Ecuador. Luego se instauró lo que se denominaron los levantamientos indígenas que pusieron en jaque y en jaque mate incluso algunos gobiernos, en especial al gobierno neoliberal demócrata cristiano de Yamin Maguad en el año 2000, en donde la CONAIE hace pues una vanguardia total, pone en el punto más alto de su hegemonía en la sociedad ecuatoriana, cuando hace la toma del Congreso, luego construye un proceso de carácter electoral presidencial y llega al gobierno en la papeleta electoral del 2002, la gana la 318, y que finalmente ya en la administración no tuvo la capacidad de ser esa cantera de carácter social y esa luz, ese faro, esa vanguardia
en el proceso de carácter político hacia Pachacuti, que se refleje en la administración pública, contradicciones, las redes que enredaron y terminaron pues más bien alejándole del gobierno que ellos mismos ganaron y luego pues provocando el golpe de Estado del 2005, generando y entregando, arriando las banderas para que sea llenado por un aparecido como Rafael Correa y su experimento de carácter lumpen social, que fue pues el correísmo en sus dos vertientes, Alianza País y luego pues el ERC, ¿no? Y luego el movimiento La Conalle deja también esa bandera del levantamiento indígena para incorporarse a un fenómeno denominado el estallido o los procesos de ebullición de carácter social desde el 2019, 2022. Prácticamente lo que antes se denominaba el levantamiento indígena se desgastó por el impacto de violencia de carácter cívico, social que han tenido y de infiltración que han pasado en estos dos levantamientos hasta finalizar en el 2025 ya con una nueva representación en la CONAIE y que definitivamente le lleva al caos, a pique total, ¿no? Antes le llamaron el levantamiento indígena, luego el estallido, hasta finalmente recomponer o querer reestructurar una simbología de los sindicatos de los 60, de los 70, de los 80 con el paro nacional que en el 2025 no existió, se enfocó en una provincia con fracturas propias de varias filiales y de otras vertientes indígenas y pues prácticamente quedará en cero. La capacidad de movilización cada vez se vuelve mucho más débil y dependerá no de la convocatoria de la CONAIE, sino de los errores que hagan los gobiernos o los sectores a los que ellos supuestamente entran en oposición, con una fraseología indigenista que pues pocos elementos objetivos e históricos tiene, ¿no? Entonces Pachacuti en la Asamblea Nacional se ha desmoronado, se ha resquebrajado y al contrario ha expulsado a sus cuadros más visibles. Es lo que tenemos que señalar en cuanto a cómo cierra, a cómo concluye el balance de Pachacuti en este 2026. Así entonces, el cierre de este 2025 en la Asamblea Nacional termina pues con la presidencia de Daniel Solzhenitsyn, que ha tenido varios elementos de intermitencias durante este tiempo, con una mayoría que le ha permitido cierta estabilidad institucional y la coordinación con el Ejecutivo. Sin embargo, ha tenido que sortear varias posiciones en su propio bloque, titulares negativos de algunos asambleístas, de los cuales ya señalábamos, que están más cerca de la depuración que la construcción de cuadros políticos, mientras que no se ha expresado el costo de los votos que completan la mayoría con la que cuenta ADN regularmente. Durante el mes de octubre, los asambleístas de ADN estuvieron metidos en el proceso de la campaña por la consulta popular y el referéndum. Sin embargo, se puso en evidencia su torpe relación con las masas. El quiebre, el fracaso de carácter electoral, el 16 de noviembre, pone en evidencia que el trabajo de los asambleístas poco impacto tiene en el proceso de masas y en el proceso de legitimidad y de explicación histórica del gobierno de Daniel Noboa, como también el condumio de la explicación sesuda de lo que significa o el eslogan del gobierno que se denomina el nuevo Ecuador. Se evidenció entonces la figura y la figura hegemónica y dependiente de Daniel Noboa. Como queda dicho, varios de sus cuadros han sido reemplazados para el cierre de este año. Ahora, al finalizar estos días de diciembre y las primeras semanas del mes de enero del 2026, la papa caliente que tienen sobre la mesa es el caso Mario Godoy, que acaba de estallar en estas últimas horas. Esto pone a prueba a todas las bancadas en la Asamblea Nacional. Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, que según la tecnocracia y la constitución correísta es el órgano de administración y control administrativo y técnico de la función judicial, ha estallado. Su esposa y él mismo habrían sido
abogados, defensores de narcotraficantes nacionales y extranjeros, como se evidenció también un exdirector de la Judicatura de Pichincha habría presionado por una sentencia a favor de un narcotraficante, lo que pues le ha hecho dar un paso al costado a este director, con la particularidad que lo que se señala, lo que se argumenta, es de que este exdirector provincial era mano derecha de Godoy. Este caso ha salido desde la prensa independiente, ojo, no sale desde los procesos, desde los órganos de control del contrapeso que tiene el propio Estado, la propia institución. ¿No? Esto pone pues entonces a prueba la función legislativa de la cual se espera comparecencia de Godoy, juicio político a él y a los que sean necesarios, y la definición de una posición política clara y pública, no el silencio como respuesta. Y finalmente, pues, la consideración de una legislación que se convierta en elementos jurídicos para entregar a la Fiscalía que finalmente genere el remesón de personal y de gestión de esa institución de la función judicial. Se podría ver por primera vez entonces tal vez a la RC y a ADN juntos que voten a favor del juicio político a Godoy. O también se podría ver un proceso de división, ¿no? Es entonces este elemento que cambiaría la coyuntura política se va a ver cuándo. Se va a ver en las primeras semanas del año 2026 a propósito de este caso Godoy, el cual ya no tiene ninguna legitimidad pública. Hay una descomposición profesional de Godoy y éticamente pues está muy mal parado, ¿no? Lo que pone en evidencia es un silencio institucional que venía arrastrando el Estado desde hace algunos años, el tema de la función judicial, de la ausencia, la fragilidad de la justicia que ha venido dando golpes judiciales, bombas mediáticas en estos últimos años, y que se complementa con este tema, ¿no? Entonces, pues, así es como cierra la Asamblea Nacional y cómo inicia también el 2026. Mención aparte es el caso del asambleísta portungrao Alejandro Lara, que aparece con 8 proyectos según el Observatorio Legislativo, con 8 proyectos de ley presentados, posicionándose como el legislador con mayor productividad, ¿no? Le sigue Liliana Durán y Mónica Salazar con 5 proyectos legislativos, mientras que entre los de más baja producción están pues muchos legisladores que prácticamente ni se les conoce, son que siempre hay regularmente en cada periodo, son esos legisladores que hacen bulto, que llegan pues únicamente a figurar y a hacer una carga para el erario público, ¿no? De los 151 legisladores, pero las urnas hablaron el 16 de noviembre y se decidió mantenerlos. Ante la pregunta, ¿desea usted reducir el número de legisladores que muchas de las veces no producen y generan show, circo y generan gasto? El Ecuador misteriosamente o históricamente votó sí queremos. Entonces, pues, esa es la realidad, ¿no? Pero dentro de esas decenas de legisladores que han tenido 0 propuestas legislativas están el caso ¿no? El caso de Ricardo Patiño, por ejemplo, o Viviana Veloz, con 0 proyectos de ley. Entonces, ese es el balance final de este 2025 de la Asamblea Nacional Legislativa en nuestro espacio Cabina Parlamentaria. Finalmente, queremos comentarles con ustedes, compartir como siempre una experiencia de carácter turística. Estuvimos muy cerca, presentes en el Cantón Quero, en la parte sur occidental de la provincia de Tungurahua, ¿no? En plena sierra, en plena hoya de los Andes ecuatorianos. Un cantón
bastante multicolor, con una producción agrícola, ganadera y de gran despunte en este último periodo de lo que es el turismo. El turismo también. Entonces, pues un saludo al Cantón Quero en la provincia de Tungurahua, un pintoresco cantón y muchos lugares, sobre todo de carácter naturales, para visitar. Un saludo también a su alcalde y a su administración local, ¿no? Entonces estuvimos por Quero con las cámaras, con la experiencia de TCN Periodismo Digital y pues algunos elementos de carácter turísticos, periodísticos que se pudo recoger de allá, ustedes lo podrán o lo pueden ya visualizar, leer, comentar, observar en nuestro portal principal y nuestras redes sociales. Soy Fabián Paredes Vanegas. Hasta una próxima entrega de Cabina Parlamentaria. Gracias por seguirnos. Gracias por ir aumentando esta comunidad en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok, X y, como no, nuestra página web principal. Un abrazo. Un feliz año 2026.